Al siguiente capítulo, que es capacidad de apoyo de fundaciones superficiales. Y aquí es la conexión entre el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 que hemos estado viendo. Incremento de esfuerzos, asentamientos a partir de fundaciones superficiales. Para eso vamos a ver la teoría, que indica acá que las fundaciones son los elementos encargados de impartir a través de ellos cargas estructurales en el terreno. El diseño de fundaciones debe estar regido por los criterios de utilidad y resistencia. El criterio de utilidad se refiere a que el comportamiento de la fundación durante la aplicación de las cargas de operación debe cumplir totalmente con los propósitos para los que fue diseñado. Generalmente el criterio de utilidad se halla limitado por la magnitud de los asentamientos o los posibles movimientos. El criterio de resistencia se refiere al propósito de asegurar que la fundación diseñada sea lo suficientemente resistente para soportar las cargas ocasionalmente grandes. Un momento, por favor. Voy a tardar 5 minutos. Un momento, por favor.
Disculpa. Entonces, una fundación, ya, una fundación, porque ahorita estamos viendo. Primero, en el sistema de fundaciones hay dos grandes grupos, fundaciones superficiales y fundaciones profundas. Lo que estamos viendo es fundaciones superficiales, ¿no? Fundaciones superficiales. Y el texto menciona un poco más abajo. Aló, está activado, los dos están. Se escucha bien, Inge. Sí, los dos están activados. Tal vez es un problema tuyo, Jorge. ¿Ya? Entonces, no recuerdo dónde está definido que una fundación superficial, creo que era en el capítulo 1, en el de asentamientos. Ah, sí, en el de asentamientos, no. Capítulo 1. Sí, en el capítulo 1 definió que tanto Bowles como Boudou, el nivel de fundación como la relación entre el nivel de fundación y el ancho de la fundación menor a 1 o 2.5, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo fundaciones superficiales, no estamos entrando a fundaciones profundas. Y la capacidad o la de apoyo de la fundación puede ser un problema de corto o a largo plazo dependiendo según las siguientes características. Una condición a corto plazo, esta condición se presenta cuando la carga es aplicada durante el periodo de construcción, es decir, durante el periodo de corto tiempo, y será crítica solo en el caso de que la fundación sea emplazada en suelo arcilloso. Es decir, cuando se produzca una condición no drenada. La condición no drenada se presenta en los suelos de muy baja permeabilidad, como son las arcillas, donde se considera que el volumen permanece constante y el exceso de presión de poro generado por la carga es igual al cambio de esfuerzo total, y la condición no drenada en suelos arcillosos toma en cuenta los parámetros de esfuerzos totales. Una condición a largo plazo, esta condición se presenta cuando la carga máxima es aplicada a la fundación y luego de un cierto tiempo después, al final de la construcción. La condición a largo plazo reúne las características de una condición drenada, tanto para el caso de suelos arcillosos como para el caso de suelos granulares. La condición drenada es aquella situación en la que el suelo es cargado y no genera un exceso de presión de poros. Para la condición drenada deben utilizarse parámetros efectivos. ¿Ya? Entonces, aquí se toma en cuenta el tipo de suelo que se tiene
debajo de la fundación. Si es una arcilla, principalmente si es una arcilla, o si es una arena, ya, o una grava. Como hemos visto en asentamientos, ambos tienen diferentes comportamientos, ¿no? El más fácil o el más, el más fácil, ¿ya? De entre los dos, el más fácil de entender es el de la arena. La arena está compuesto con partículas de suelo que forman vacíos entre las partículas, y esto permite que el agua fluya libremente, ¿no? A una permeabilidad mayor a 10 a la menos 3 metros por segundo. ¿Ya? Esto lo hace permeable. Entonces, si se aplica una carga, ya sea a corto plazo o a largo plazo, ya a corto plazo vamos a decir entre 0 a 7 días, ¿ya? Relacionando al asentamiento inmediato, y largo plazo vamos a relacionarlo a 1 o 5 años, relacionado al asentamiento por consolidación primaria. En las arenas, ya cuando son arenas, a corto plazo el agua fluye y permite que las partículas del suelo se reacomoden rápidamente, de tal forma que a corto plazo las condiciones que presenta son condiciones drenadas. Son condiciones drenadas. Por lo tanto, los parámetros de resistencia son los parámetros que corresponden a condiciones drenadas. ¿Ya? Y a largo plazo, en 1 o 5 años, la arena va a seguir teniendo la condición drenada, y por lo tanto, los parámetros que van a regir en este suelo son también los parámetros drenados, la cohesión drenada y el ángulo de fricción drenado, ¿ya? Por lo tanto, en arenas, tanto en condiciones a largo plazo como a corto plazo, las condiciones son las mismas, drenadas, condiciones drenadas. Por lo tanto, en parámetros de resistencia del suelo, las condiciones que se generan son con parámetros drenados. Y aquí hay que recordar el capítulo número 6 de Mecánica de Suelos 1 de resistencia al corte, donde se presentan los diferentes métodos de ensayos de laboratorio para determinar los parámetros de resistencia de Mohr-Coulomb acorde a los ensayos de laboratorio disponibles, ¿no? En arenas se puede realizar, en arenas medias a finas se puede realizar ensayos de corte directo, ¿no? Los cuales se puede configurar para que presente condiciones drenadas y uno pueda estimar los valores del ángulo de fricción y la cohesión del suelo, en este caso arenas, ¿ya? En cambio, si fuera una arcilla la que está sometida a una carga producto de una fundación, ¿no? A corto plazo, presenta un pequeño asentamiento que es el asentamiento inmediato, ¿no? Hay una reacción. ¿Qué pasa a corto plazo? A corto plazo, al ser la arcilla compuesto de partículas de suelo bastante pequeñas, ¿no? Son las partículas de suelo más pequeñas que existen, menores a 0.0002 milímetros, ¿no? El agua presente acá no
se mueve tan fácilmente. Es por eso que su permeabilidad es menor a 10 a la menos 3 metros por segundo. Típicos de arcilla, la permeabilidad es 10 a la menos 6 metros por segundo, llegando incluso a ser 10 a la menos 10 metros por segundo. Entonces, cuando ocurre una carga, en un lapso de corto plazo, lo que se genera es que se tiene la carga es soportada por el exceso de presión de poros que se genera en el suelo, ¿ya? Este exceso de presión de poros soporta inicialmente la carga, ¿ya? Inicialmente la carga, y el agua presente en el estrato de arcilla está presurizada, ¿ya? De tal forma que obliga al agua a salir de este estrato que se está comprimiendo. Entonces, inicialmente, en condiciones a corto plazo, esta situación genera una condición no drenada. ¿Por qué? Porque el agua presente no puede salir inmediatamente del sistema que se tiene, que es el sistema entre el suelo y el agua configurado como una arcilla, donde las partículas del suelo son muy pequeñas y los espacios vacíos son limitados, y el suelo tiene que ir buscando el camino, el agua tiene que ir buscando el camino, y en esta búsqueda presenta permeabilidades muy bajas. Entonces, a corto plazo, el agua soporta toda esa presión inicialmente, y esto genera una condición no drenada. Por lo tanto, aquí los parámetros que gobiernan esta situación a corto plazo están gobernados por la cohesión no drenada y el ángulo de fricción en la cohesión no drenada, que es 0 grados. ¿Ya? Entonces, los parámetros que gobiernan la condición que se tiene del suelo por debajo de la fundación a corto plazo son parámetros no drenados. Relacionando el tiempo entre 0 y 7 días, ¿no? Cuando se está construyendo la fundación, cuando está empezando a soportar carga. En cambio, a largo plazo, ya cuando la carga está establecida y se da el tiempo entre 1 a 5 años, el agua que está presionada acá ha tenido el tiempo necesario para salir de la zona donde está presionando, y el agua es expulsada del sistema de arcilla, del sistema suelo-agua de arcilla. A medida que el agua ha sido expulsada, la presión de poros ha ido disminuyendo y ha ido transfiriendo a las partículas de arcilla la carga, de tal forma que las partículas de arcilla se han reacomodado en todo ese periodo de tiempo de largo plazo para soportar la carga, ¿ya? Entonces, a largo plazo, se llega a tener una condición drenada, y por lo tanto, las condiciones o los parámetros de resistencia que gobiernan esta situación son parámetros drenados de la arcilla. Cohesión y ángulo de fricción drenados. Ya a eso se refiere con que las fundaciones pueden ser tomados en cuenta
con condiciones a corto o largo plazo, condiciones drenadas y no drenadas, dependiendo del tipo de suelo. Y esta es la explicación. Vean que en arenas no hay una situación crítica, ¿no? O sea, ambas condiciones a corto y largo plazo son las mismas. Ambas tienen parámetros drenados. Entonces, es indistinto separar las condiciones a corto plazo o de lo largo plazo porque ambos están dominados por los parámetros drenados de la arena. ¿Ya? En cambio, en arcilla, los parámetros son diferentes en condición a corto plazo y a largo plazo. En condición a corto plazo se utiliza la cohesión no drenada, porque la condición es no drenada, con el ángulo de fricción igual a 0, y a largo plazo esto tiende a ser parámetros drenados de la arcilla, que es cohesión y ángulo de fricción drenados. Entre estas dos situaciones, el más crítico es este, ¿ya? El más crítico es este. Porque si recuerdan, ¿ya? En una gráfica de corte versus deformación, de corte versus esfuerzo, donde se ven los parámetros de resistencia del suelo con la teoría de Mohr-Coulomb, ¿ya? En una condición de arena, ya sea a corto o a largo plazo, vamos a tener esta combinación, ¿ya? En arenas. En arenas. Ya sea a corto o largo plazo. En cambio, en arcillas, a corto plazo, vamos a tener esta condición. Y esto a corto plazo. Y a largo plazo, seguramente esto, la cohesión va a aumentar. ¿Ya? Esta va a ser la cohesión y el ángulo de fricción para arcillas a largo plazo. En el cual a medida que vaya pasando el tiempo, la cohesión va a ir aumentando un poco, va a ir transformándose de la cohesión no drenada a la cohesión drenada, y el ángulo de fricción va a ir de 0 a algún valor, ¿ya? Usualmente el ángulo de fricción en arcillas es del orden del 10 a 15 grados, ¿no? En condiciones drenadas. Entonces, comparando estos dos parámetros de resistencia, el que mayor resiste, ¿ya? Es este, porque tiene un ángulo de fricción, tiene valor, y la cohesión drenada es un poco mayor que la cohesión no drenada, o tal vez un poco menos, pero está combinado con un ángulo de fricción. En cambio, en la condición no drenada, el ángulo de fricción es 0, es decir, que no hay un aporte del suelo a la resistencia de esta carga, ¿ya? Y en estas dos condiciones, la situación más crítica
donde se corre mayor peligro es en una condición no drenada. Tomando en cuenta en eso, se vuelve a definir algunos conceptos. Nivel de fundación, la sobrecarga efectiva inicial, ¿ya? Y aquí se define este concepto, ¿ya? Hasta aquí hemos visto nivel de fundación, sobrecarga efectiva inicial. En una fundación superficial, antes de su construcción, ya en condiciones iniciales, con el nivel freático inicial, se define la sobrecarga efectiva inicial, que es el esfuerzo efectivo vertical antes de la construcción, es decir, que toma en cuenta la presión de poros en condiciones iniciales. Y esto es un esfuerzo que se calcula a nivel de fundación. Es el esfuerzo vertical antes de la construcción a nivel de fundación. Entonces, a la profundidad de nivel de fundación se calcula la sobrecarga efectiva inicial, que es la sobrecarga total menos la presión de poros en condiciones iniciales. Se define carga bruta, ¿ya? Carga bruta, que es la presión bruta total impartida después de la construcción, dividido entre el área de la fundación, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en el anterior capítulo, que es la carga que imparte la fundación, que distribuye la fundación en toda el área de la fundación. Esto incluye el peso propio de la fundación, el peso del suelo, la carga impartida encima de la fundación. Y aquí se define la carga bruta efectiva, que es de la carga total menos la presión de poros en condiciones finales a nivel de fundación. ¿Ya? Esto toma en cuenta, la posible variación del nivel freático en condiciones finales. Y acá hemos visto que se define la carga neta. La carga neta, que es la diferencia entre la carga bruta efectiva menos la sobrecarga efectiva inicial. Hasta aquí, nada nuevo. Capítulo 1, capítulo 2, reforzando lo que es el concepto de carga neta, ¿no? Que es la diferencia de esfuerzos efectivos a nivel de fundación que genera incrementos de esfuerzos y por ende genera asentamiento en el suelo, producto de la instalación de una fundación superficial. Esta carga bruta aquí se define, se complementa, ¿ya? Aquí se define y se complementa esta definición. Ya vamos a cortar esto. Con el siguiente concepto: carga bruta última de apoyo, ¿ya? Es el valor de la presión bruta a nivel de fundación que produce falla en el corte, falla de corte en el suelo, ¿ya? Entonces aquí
se le aumenta el término de última, ¿ya? La carga bruta última de apoyo, que es la presión que genera a nivel de fundación, el cual esta presión genera una falla en el suelo. ¿Ya? ¿A qué se definimos falla? Definimos a que no es posible que la fundación esté estable en su posición. ¿Ya? Como pueden ver en esta imagen, la fundación genera una presión y hay un movimiento de las partículas, ya de forma circular, ¿ya? Que a la postre, que más adelante puede generar falla. Ya, vamos a ver esta falla. ¿Ya? Este era un silo, ¿ya? Que estaba obviamente construido verticalmente, pero el suelo ha fallado, ¿ya? Que es el granero de Transcona, ¿ya? Que ha fallado. La conexión entre la fundación y el suelo ha fallado y este ha colapsado de tal manera que ya no es útil, ¿no? La estructura. Entonces, a esta condición la vamos a denominar falla. ¿Ya? Vean que si uno ejerce, ¿ya? Ejerce una carga, existe una carga a través de la fundación que genera esta falla en el suelo, ¿no? Un movimiento hacia el costado de tal forma que esta parte no es estable, ¿ya? No es estable. Entonces vamos a definir a esta carga que genera falla como la carga última de apoyo, ¿ya? Y esta carga última es un límite superior, ¿ya? Podemos empezar a poner pequeñas cargas al suelo y va a aguantar, va a aguantar, va a aguantar, va a aguantar, hasta que va a llegar a un límite y cuando ocurra ese límite, el suelo va a fallar, ¿ya? Entonces ya no va a ser estable. Entonces, a esa carga máxima se le va a llamar carga bruta última de apoyo, que es una carga de presión total a nivel de fundación que produce falla de corte al suelo. Hay distintas fallas, ¿no? Puede ser una falla de corte general de un suelo, como el que se ve acá, una falla al corte al suelo, donde vean que el suelo, a medida que se va cargando, se va asentando, se va resistiendo, se va asentando, pero llega a un punto en el cual su asentamiento es demasiado grande, ¿ya? Demasiado grande, y falla. ¿Listo? Este tipo de falla se presenta cuando una fundación superficial localizada sobre un depósito de arena densa o sobre un suelo arcilloso rígido es sometido a una carga que se incrementa gradualmente. Este incremento gradual ocasiona el asentamiento de la fundación. Otro tipo de falla es falla de corte local de un suelo. Se observa que a medida que se incrementa la carga, se produce también un respectivo asentamiento. Cuando la carga alcanza un valor de Q2 asteriscos U, denominado carga
primera de falla. La superficie de falla se desarrolla en el suelo. La superficie de falla desarrollada en el suelo es mostrada con una línea llena en la figura 3.2a. Si la carga continúa incrementándose, la curva de la gráfica hace mucho más empinada y irregular, como se muestra en la línea de quiebra. Cuando Q iguala el valor de Q último, la superficie de falla del suelo alcanza la superficie del terreno. Más allá del valor de Q último de la gráfica asentamiento-carga, adquiere una forma lineal, siendo la principal característica de este tipo de falla que nunca se observa una carga pico. Falla al corte de punzonamiento, hay otro distinto tipo de falla, y estas se muestran las mismas características que en los casos anteriores, pero la diferencia es que el suelo se encuentra fundada en un depósito de arena suelta o arena de suelo arcilloso blando. Y al igual que en el caso anterior, nunca se observa un valor de carga pico, ya que una vez que se ha alcanzado el valor último, permanece constante y la superficie de falla del suelo a la falla del corte por punzonamiento no alcanza nunca la superficie del terreno. Sin embargo, aquí se produce un asentamiento muy grande, ¿ya? Entonces, Coduto presenta los siguientes criterios que resultan ser muy útiles al momento de determinar cuál de estos tres tipos de fallas se presentará en una determinada circunstancia. Los criterios son: fundaciones emplazadas en arcilla son gobernadas por el caso de falla general al corte, como esta. Fundaciones emplazadas en arenas densas son, en general, gobernadas por el caso de falla general al corte, en el contexto de que la densidad relativa es mayor al 67%. En arenas medianamente densas, es decir, densidad relativa entre 30 y 67, son gobernadas por falla de corte local, y densidades relativas menores a 30 son gobernadas con falla de corte por punzonamiento, como estas, ¿no? Entonces, para arcillas y arenas densas, en general se espera un falla de corte general. Entre arenas medianamente densas, una falla al corte local, y muy sueltas, arenas sueltas, falla al corte por punzonamiento. Cualquiera de estas tres, al llegar a la carga última, cualquier edificación o cualquier estructura que esté por encima pierde su objetivo, que es sostener a las estructuras que están diseñadas, que están sosteniendo, ¿no? Entonces, aquí se define este concepto. Vean que relacionado con la carga neta se le aumenta el concepto de última, tomando en cuenta que esta carga es la que va a producir una de esas tres tipos de falla, ¿ya? Falla general, falla local o falla por punzonamiento. Entonces, por lo tanto, se define a la carga última efectiva, ¿ya?, como la carga última bruta, o sea, como la carga bruta última de apoyo, menos el valor de la presión de poros en condiciones finales. Y por lo tanto, se puede calcular la carga última neta como la carga última efectiva menos la sobrecarga efectiva inicial, ¿ya? Entonces, aquí se está definiendo cuál es la carga última neta que va a producir falla en el suelo. Falla en el suelo. Esta carga última neta va a ser la que va a producir una falla en el suelo, en la estructura, ¿ya? Y con este valor, conociendo ese límite superior, porque una carga mucho más grande que la carga última va a seguir produciendo falla, entonces, conociendo ese límite,
ese valor máximo en el cual la estructura o el componente de fundación y suelo va a trabajar, de ahí es que se define que vamos a trabajar con una capacidad segura, neta, ya, una capacidad segura, neta, dividiendo la capacidad última, neta, entre un factor de seguridad. ¿Ya? ¿Qué es la carga última neta? Es la carga última efectiva neta que va a producir falla en el suelo. Ese valor dividido entre un factor de seguridad, nos va a permitir tener un valor que nos asegure que la fundación no va a fallar, que la fundación va a soportar las cargas, o sea, nos va a indicar qué cargas son las que de forma segura podamos tener para el diseño, ¿ya? Si el suelo y la fundación se comprueba que con 100 kilopascales falla, dividido entre un factor de seguridad, vamos a poner un límite seguro, ya digamos de 50 kilopascales, para poder trabajar en ese rango de cargas y poder decir, aquí no va a fallar el suelo. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que con 100 kilopascales falla. Se produce una falla local, una falla general o una falla de punzonamiento, pero nosotros estamos trabajando con el 50% de esa carga que sabemos que va a fallar el suelo, por lo tanto estamos del lado seguro. Y es aquí que esta carga segura neta sale de la división de la carga última neta entre un factor de seguridad. Este factor de seguridad depende de criterios que los vamos a exponer, como también de la experiencia profesional del ingeniero. Coduto indica que deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos. El tipo de suelo, se recomienda usar valores altos para arcilla y valores bajos para arenas, es decir, si el suelo es arcilloso, tomar valores altos para factores de seguridad y para arenas, factores de seguridad bajos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en las arcillas hemos visto que en condiciones no drenadas es muy crítico y en condiciones a largo plazo se está bien. En condiciones de arena, tanto a corto como a largo plazo, los parámetros son los mismos. Entonces, es recomendable tomar en cuenta, tener cuidado en las arcillas. El nivel de incertidumbre de la definición del perfil de suelo y en la determinación de los parámetros de resistencia al corte al suelo. Y aquí se indica de dónde se han obtenido los parámetros de resistencia para el diseño. Si ha sido a través de un estudio completo, un estudio mediano, un estudio medio. La importancia de la estructura y las consecuencias de una posible falla, ¿ya? Esto es adoptado de
esta tabla, la tabla 3.1, sugiere ciertos valores de factores de seguridad que dependen fundamentalmente del tipo de estructura, ¿ya? Y aquí vamos a clasificar la estructura que se va a construir en función de su importancia y en función de los datos que se tienen, para poder seleccionar un factor de seguridad adecuado en cada caso, ¿ya? Esta tabla sugiere categorizar las estructuras en 3 tipos. La categoría A, B, C. Ya vamos a empezar por la C, que es la más fácil de comprender, que es, o por la A, ¿ya? Vamos a empezar por la A, que son puentes ferroviarios, almacenes, muros de retención hidráulica, silos, ¿ya? ¿Qué son las características de estas estructuras? Las cargas máximas de diseño son próximas a ocurrir, a menudo con consecuencias de fallas desastrosas. Desastrosas. Entonces, vamos a ver uno por uno. Puente ferroviario. ¿Ya? Aquí tenemos un buen ejemplo de puente ferroviario, que es el puente que conecta la estación central con la línea roja que va hacia Agronomía. Si ustedes van por la 6 de agosto y pasan por la estación central, van a ver un puente que en teoría va a servir para que por encima de ese puente pase el tren metropolitano hacia Agronomía, sin cortar la circulación de la 6 de agosto. ¿Ya? Entonces, es un puente ferroviario, ¿ya? Que va a conectar la línea roja con la estación central, y este puente va a permitir el paso de los vehículos en la 6 de agosto de este a oeste interrumpidamente, ¿ya? Almacenes, puede ser este almacén, por ejemplo, donde se acopie granos de arroz, granos de trigo, de toda una temporada para su futuro distribución para exportación, ¿no? Silos también entran en ese rango, y muros de retención hidráulica como presas, mini presas, ¿ya? Entonces, nos vamos a quedar con el puente ferroviario, ya como ejemplo. ¿Qué características tiene? ¿Ya? Este puente está diseñado para que soporte una carga máxima, ¿ya? Una carga máxima, que es el tren, ¿ya? Todo el tren, todo el vagón, toda la conexión, y este tren que esté cargado de personas, ¿ya? Toda la carga viva, y este tren que funcione desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche en un periodo, en una recurrencia de que este puente va a trabajar con esa carga máxima cada 3 o 4 minutos. ¿Ya? O sea, cada rato va a estar sometido a la máxima carga. ¿Por qué? Porque así se han pensado los puentes ferroviarios. Las vías férreas son construcciones para hacer un gran movimiento de material, en este caso personas. Hay también puentes ferroviarios, ¿ya? Puentes ferroviarios que conectan, digamos, la ciudad de Uyuni con la ciudad de Arica, donde las mineras constantemente, diariamente,
y trasladan mineral de las minas hacia puertos para su correspondiente exportación. Y esa estructura de vías férreas ha sido pensado justamente para transportar grandes cantidades de material. Por lo tanto, el diseño de estas estructuras de puentes ferroviarios es con las cargas máximas que estén sometidos en periodos muy cortos, o sea, constantemente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si estas estructuras fallan? ¿Ya? Digamos que alguien agarre y tumbe una parte o se caiga una pequeña porción del puente ferroviario. ¿Qué es lo que pasa? Las consecuencias son desastrosas. Se para todo un sistema de transporte de un proyecto de 500 millones de dólares para el caso de Cochabamba, porque uno de los elementos ha fallado. No es fácil reparar, no es como colocar en algo improvisado, ¿ya? Si falla un puente ferroviario de la minera San Cristóbal, cada día se perderían millones de dólares con consecuencias económicas súper desastrosas, en el cual la economía de un país estaría en riesgo, ¿ya? Porque falla una de estas estructuras. Entonces es totalmente desastroso que una de estas estructuras falle. Lo propio con almacenes, silos, ¿ya? Este desastre de este silo ha debido poner en jaque la empresa exportadora de trigos, ¿no? Toda su inversión toda la inversión de toda una temporada destrozada, ¿no? Entonces, las consecuencias son desastrosas. Viendo la otra categoría, la categoría B, ya aquí se habla de puentes carreteros, ya puentes carreteros, edificios públicos, hay edificios industriales, ¿ya? Edificios industriales. Aquí puentes carreteros tenemos varios, ya tenemos varios. Por ejemplo, en el Chapare tenemos varios puentes, ¿ya? Las cargas máximas las cargas máximas en estas estructuras pueden ocurrir ocasionalmente, ¿ya? Ocasionalmente, ¿ya? En edificios públicos se trabaja 8 horas, ¿no? Son oficinas, son 8 horas, ¿no? Y sábado y domingo no se trabaja, entonces se puede ver que está vacío. Un momento, por favor.
Un puente carretero está sometido a cargas ocasionales. Las cargas máximas ocasionalmente pueden ocurrir. En el caso del sillar es frecuente, pero hay otras carreteras donde no son tan usadas, ¿no? Entonces la carga máxima ocasionalmente ocurre, ya no es tan constante como un puente ferroviario, donde sí o sí se diseña y se construye para que soporte una constante carga, ¿no? Por ejemplo, la carretera antigua a Santa Cruz ocasionalmente se utiliza, ¿no? Principalmente se utiliza más cuando la carretera nueva está bloqueada o pasa algo, ¿no? En oficinas de edificios públicos, de lunes a viernes, 8 horas se trabaja y luego sábado y domingo no. Pueden estar llenos, sí, ¿no? Pero y las consecuencias de fallas serían serias. ¿Por qué serias? Porque, claro, hemos tenido la experiencia del 2015 del colapso del puente San Pedrito, justamente en la carretera de Cochabamba-Santa Cruz, y las consecuencias han sido serias, no catastróficas, desastrosas, sino serias, porque ciertamente se ha interrumpido la conexión entre Cochabamba y Santa Cruz por un día, y se ha reducido el paso a una sola vía, ¿ya? ¿Cómo lo han resuelto? Han hecho un paso provisional por aguas arriba del puente, con un puente antiguo, y han restringido que cada 2 horas pasen de Santa Cruz a Cochabamba y las siguientes 2 horas pasen de Cochabamba a Santa Cruz. Se ha dado una solución y las consecuencias han sido menores que las de un colapso de un puente ferroviario, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ha dado una solución y es posible arreglarlo, ¿ya? En una falla de edificación de edificios sí es serio, ¿no? Pero estamos hablando de instituciones públicas, digamos, el edificio del ABC, no por eso, un edificio del ABC, no por eso el país va a colapsar, ¿no? O va a ser económicamente perjudicado. Es solamente un edificio donde habitan personas, ciertamente, ¿no? Pero no serían consecuencias desastrosas, sino serían consecuencias serias. Y finalmente están los edificios de apartamentos y oficinas. No, mentira. Estos de edificios públicos podríamos pensar en el edificio de clases que tenemos aquí en la facultad, donde diariamente tenemos la presencia de, cuando era presencial, ¿no? De alumnos en el edificio, ¿no? Donde hay mucha transitividad, muchos trámites, y que falla esta estructura es realmente serio, ¿ya? Y luego en la última categoría están los edificios de oficinas, ¿ya? Los edificios de oficinas que trabajan de lunes a viernes 8 horas, y también los edificios de apartamentos, ¿no? De departamentos, donde principalmente habitan las personas de noche, porque lo usan para dormir. En el día no se utiliza porque salen a trabajar. Y además está reducido a habitaciones en el cual, digamos, se tiene una sala, una cocina, un comedor, el dormitorio, y una familia o va a estar en su dormitorio, o va a estar en su sala, o va a estar en el comedor. No va a haber momentos en el cual el comedor, la habitación y la cocina estén ocupadas. O es uno o es el otro. En el peor de los casos, alguna vez, un fin de semana donde hay un festejo,
reunirán un grupo de personas donde esté lleno todos esos ambientes. Pero en general la estructura muy rara vez va a estar lleno todos los ambientes en todos los pisos. No creo que sea un edificio de fiesta, ¿no ve? Solamente va a ser alguna vez una parte del edificio o un departamento y no constantemente. Ya al siguiente fin de semana, los copropietarios de ese edificio van a decir, un momento, se prohíben las fiestas recurrentemente o el volumen alto, porque este edificio ha sido construido con el fin de descansar, no con el fin de ser el resguardo de familias, ¿ya? Entonces, estos apartamentos no están soportados a las cargas máximas ocasionalmente. Es improbable que una estructura cuyo objetivo es departamentos esté sometido a las cargas máximas en un periodo corto, ¿no? Alguna vez tendrá pues 2 o 3 fiestas al mismo tiempo, pero no es tan seguido como los otros estructuras, ¿ya? Y la falla de estos sería también seria, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta estas características de estos 3 tipos de estructura, tomando en cuenta estas 3 estructuras, Coduto presenta esta tabla en el cual presenta factores de seguridad sugeridos acorde a esta categorización, ¿no? Si estamos en una categoría B, usar 2.5. Si es una categoría C, 2. Si es una categoría A, 3. ¿Ya? Dependiendo de la información que se tenga del suelo, de dónde hemos obtenido los parámetros de resistencia del suelo. Si la exploración del subsuelo es completa y cuidadosa, tenemos que usar estos valores. Si la exploración del subsuelo es limitada, defectuosa o no nos convence, deberíamos usar estos factores de seguridad. De tal forma que nosotros valoremos la calidad de información que tenemos del suelo, producto de estudio de suelos. Ese es el siguiente capítulo de exploración del subsuelo. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta si los resultados obtenidos de la exploración del subsuelo son buenos, utilizamos estos factores de seguridad. Si son limitados, por no decir malos, usamos esos factores de seguridad. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ya, si no hay más preguntas, aquí quedaríamos. El día de mañana continuamos. Gracias, hasta luego.